oremos para este pequeño estudio que hoy nos toca de Juan 15. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu favor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros y porque podemos juntos decir que hasta aquí tú has estado con nosotros. Tu mano no se ha cortado para bendecirnos, para suplir nuestras necesidades, Señor. Agradecemos tu amor, tu bondad, tu compasión, tu ayuda, tu eterna bondad hacia nuestra vida. Pedimos que tú bendigas, Señor, este tiempo y que tú, Señor, nos sigas ministrando a través de tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, ¿qué les parece si antes de tener este tiempo de reflexión o de estudio bíblico, vamos a escuchar un canto para alabar al Señor? ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
Bien, hermanos, hoy realmente es un estudio bíblico corto, vamos a ver Juan 15, es corto porque sus versículos tiene 25, 27 versículos y además 27. Y además ya vimos en una predicación el yo soy la vid, lo vamos a mencionar como parte, pero pues ya conocemos o hemos estudiado un poquito entonces quizás por eso sea un poquito más corto. Pero bueno, vamos a leer Juan 15 del 1 al 11 primero. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Muy bien, hermanos. Recordemos contexto. Vamos a siempre que estudiemos un capítulo hay que entender el contexto de lo que estaba atrás sobre todo y bueno, de lo que iba a pasar más adelante. Pero en el contexto, Jesús vino dando una plática. Juan, recordemos que se divide como en 7 milagros y 7 discursos. Este es el último discurso de los yo soy. Según la cronología de Juan nos indica que fue aún después cuando Jesús lava los pies de la Santa Cena, pero les anima, ¿verdad? Jesús está, seguramente muchos dicen que estaba en el templo en el templo algunos dicen que había una puerta grande con esculpida una vid. La vid o el fruto de la planta de las uvas, que se conoce como vid, era el símbolo de la nación de Israel. Ellos se sentían como esa vid de Dios, como eso que el labrador plantó, y ellos eran esta parte. Ellos siempre han tenido como este sentimiento de como especial de parte del pueblo. Entonces Jesús lo que hace es como decir: no, yo soy la vid, el pueblo no es, tu sangre no es la vid, el hecho de ser judío no te hace ser parte de la vid. Tienes que estar en mí para poder ser parte de la vid verdadera, ¿verdad? Por eso dice yo soy la vid verdadera, porque para ellos era un sentimiento de seguridad, solamente por el hecho de ser del pueblo de Israel judío. Ya se tenía esta virtud de ser parte. Entonces Jesús dice: no, se trata de permanecer en mí, de estar en mí, porque yo soy la vid, yo soy el tronco que une todas las cosas. Entonces no tiene sentido si no estás en mí. Y el mensaje, hermanos, es bien importante. Jesús trata varias cosas. Una es esa, la primera es entender que Él es de quien viene la vida eterna, de quien brota la vida, de quien brota la sabiduría, la eternidad, la salvación, y que fuera de Él no podemos. Entonces la esencia es: Cristo es la vid, y la invitación es a permanecer, y la consecuencia de permanecer es dar fruto. Es como esta parte escalonada. No podemos solamente como estar observando una de las tres o darle más énfasis. Hay mucho énfasis sobre todo en el fruto, que obviamente lo vamos a ver y es importante, pero son estas tres. Cristo es la vid, permanece en Cristo,
y da fruto. Y también hay un contraste o un contrario a no permanecer. O sea, si permaneces va a pasar esto, si no permaneces va a pasar lo otro. Pero ahorita vamos a ver esas consecuencias. Vamos a contestar la pregunta 1 y la pregunta 2. Dice, si permanecemos en Cristo, ¿cuál es el resultado? Según el versículo 5. Voy a leer el versículo 5. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y dice la pregunta 2. Si no llevamos fruto, quiere decir que no permanecemos en Cristo. Si no permanecemos en Cristo, que es la vid verdadera, ¿qué nos pasará? Dice el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. El pámpano no es otra cosa más que las ramas que salen del tronco, ¿verdad? Y esas son las que a través de ellas dan el fruto. Entonces, si no dan fruto, son cortadas. Pero recordemos que la esencia de eso, hermanos, es permanecer. ¿En quién? En Cristo, quien es la vid. Y el Padre, Jesús menciona que el Padre es el labrador que cuida de la vid. Y Jesús es muy explícito, hermanos, en decir, así como yo permanezco en el Padre, yo soy fiel al Padre, yo obedezco al Padre, así permanezcan en mí. La palabra permanecer, hermanos, está más de 10 veces en este versículo, es el énfasis. Como yo tengo una relación, como mi relación con el Padre, Jesús siempre ponía ejemplos así como para entender que tenemos toda una vida y no va a ser suficiente para poder llegar a esa escala. Y decía, así como yo y el Padre somos uno, como la relación que yo tengo con el Padre, así permanezcan en mí. Y Jesucristo, hermanos, la visión de Jesús tiene que ver con la permanencia y también con que el cristianismo no puede ser aislado ni independiente. No puede haber cristianos que lleven su vida y ministerio fuera de una comunidad. Eso también refleja esta parte. Y vemos, hermanos, el contraste de si permaneces en mí, llevas fruto. Si no permaneces en mí, te secas y te cortan y ya no eres parte. Es contrario. Vamos a leer la pregunta 3 y 4. Dice, ¿cuál es el fruto que llevaremos si permanecemos en Cristo? Este no es de este capítulo, sino que está en Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a hablar de lo que es el fruto, que seguramente se refería al que menciona Gálatas 5, 22 y 23. Y la pregunta 4 es, ¿por cuál razón? ¿Por qué Jesús nos habla todo esto? Dice el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, para que conozcan mi voluntad y vuestro gozo sea cumplido. Para esto Jesús nos habla. Muy bien. Definitivamente, hermanos, hablar del fruto es saber que el labrador, que es el Padre, pues está expectante de una cosecha abundante. Recordemos que es esta parte escalonada que es importante y que digamos que están entrelazadas. Jesús realmente en este pasaje no define el significado de fruto, pero entendemos, hermanos, que el fruto incluye esas cualidades espirituales, internas y algunas externas de carácter cristiano, que vienen en Gálatas, ya lo vimos en Romanos 6:22 también, en Mateo 3:8, no los anoté, pero usted los puede buscar. Voy a repetir Mateo 3:8, Romanos 6:22 y Efesios 5:9. También, hermanos, el fruto deseado, seguramente Jesús está hablando al evangelismo, a los nuevos discípulos ganados por el testimonio de los primeros discípulos. O sea, fruto interno de carácter y fruto de almas o de gente que conoce al Señor.
Y es bien interesante porque Jesús vuelve a hacer este contraste, esta diferencia entre los que permanecen y los que no. Dice, el que no permanece en mí se va a secar porque no está conectado, porque nada le está dando vida, y el que permanece en mí va a dar mucho fruto. Y luego todavía la verdad va a venir a limpiarlo para que dé más fruto. O sea, vean el contraste. Si no permaneces, eres cortado. Si permaneces, eres limpiado. Es así como el extremo del cuidado. Y vemos cómo es limpiado, pues duele, pero es para que lleve más fruto. Y Jesús cierra esta idea en los versículos del 12 al 17. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Él viene hablando de todo esto, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y ahora en el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. O sea, Jesucristo viene hablando. Algo que olvidé mencionar, hermanos, es que acordémonos del capítulo 14. La esencia era el mensaje de Jesús que decía, no se turbe tu corazón y tenga miedo, porque yo voy al Padre a darte un hogar. Y voy a mandar al Espíritu Santo para que te enseñe a vivir. Y después la invitación es, o sea, primero los consuela, los anima y lo dice, pero permanezcan en mí. Y la evidencia de esa permanencia es el amor que van a tener entre ustedes. O sea, vean la hilación del pensamiento de Jesucristo. No tengan miedo, yo voy al Padre, pero voy a mandar al Espíritu para que Él los consuele, los reprenda cuando sea necesario, los exhorte, los conforte, ¿verdad? La invitación es que tú permanezcas y des fruto. Y toda esa evidencia se da en amor. Pareciera que Jesús siempre resume todo en el amor unos por otros. Permaneced en mi amor, ese es el mandamiento. Cuando Jesús habla esto, está describiendo, hermanos, una actitud constante, una acción perdurable, algo que no cambia. Es un amor que no es selectivo. Es decir, no es como tú sí, tú no, tú sí. No es opcional, no es optativo, es puro, altruista, es decir, que hace el bien, es perdurable y es un amor dispuesto a obedecer hasta la muerte. ¿Sí? Ese amor que os améis unos a otros no es una opción en cuanto al cristianismo. Y luego otra vez Jesús nos da esa inspiración y ese reto que quizás humanamente es imposible, porque Jesús dice, así como yo os he amado, como yo los amo, así ámense. Y a lo mejor ellos todavía no entendían el calibre del amor, porque todavía Jesús no había muerto y no había llegado el Espíritu para hacerlos entender. Pero usted y yo, que ya entendemos la magnitud de eso, o sea, decir, ámense como yo os he amado. Yo no sé si usted ha experimentado, o más bien, yo creo que sí. ¿Cuántas veces ha experimentado usted el decir, Señor, ¿cómo es posible que me ames cuando hago esto, cuando fallo, cuando... Yo no sé si ha tenido esos momentos, ¿verdad? De reflexión, de ver lo mucho que Dios nos ama y lo inmerecidos que somos de ese amor. Bueno, la invitación de Jesús, hermanos, es que amemos, que usted ame a su esposo, ame a sus hijos, ame a su madre, ame a los hermanos de la iglesia, ame a su pastora, ame a quien esté alrededor de usted, como Cristo la ama. Y es bien curioso porque a veces entendemos o experimentamos el amor de Dios y lo disfrutamos, pero el reto es como yo os he amado, así amen ustedes.
Y, y pone un ejemplo hermoso, ¿verdad? La amistad. Dice, yo ya no los voy a llamar siervos, van a ser mis amigos. Y no hay mayor amor que este, ¿verdad? Un siervo es una persona que solamente escucha la voz del jefe y obedece, sin preguntar ni parpadear porque es jefe. Pero un amigo es alguien que a lo mejor Jesús no nos consulta qué hacer porque no estamos en el mismo nivel, pero nos ha platicado a través de su palabra cuáles son sus planes. Ha compartido con nosotros parte de quién es Él, su esencia. No es solamente un cacique que ordene, sino comparte con nosotros su esencia. Hermanos, para poder permanecer como Jesús ha permanecido en el Padre, la esencia es el amor a Él y el amor al prójimo. Cuando dice no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, no habla de una elección de salvación, no está hablando de una predestinación, obviamente. Está hablando de cómo el Señor ha elegido a cada uno de nosotros para un ministerio. Porque si ustedes se fijan, inmediatamente está hablando de fruto, ¿verdad? Dice, yo os elegí a vosotros y os he puesto, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es decir, yo a cada uno de ustedes les he asignado un trabajo. ¿Para qué? Para que den fruto y ese fruto sea perdurable. Permanece en mí, en Cristo, para que des fruto. Ama a los demás como yo te he amado. Esa es como la combinación perfecta de una vid que crece, de una vid que resplandece y que obviamente da gloria a Dios. Pregunta 5 dice, ¿qué modelo nos da Jesús de cuánto debemos amarnos los unos a los otros? Voy a leer el versículo 12. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Voy a leer ahora los versículos. Bueno, Jesús cierra en el 17 otra vez. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahí se cierra todo. Y luego voy a leer del 18 al 27. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido, antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor a su señor. Si a mí, que me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo hubiera venido ni les hubieran hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Muy bien. Jesús aquí está advirtiendo lo que va a pasar después de que Él se vaya. Dice, el mundo los va a aborrecer, pero yo pasé por ahí. Si el mundo aborrece, entérense que me ha aborrecido primero a mí. Permítanme. Y Jesús nos ha escogido, hermanos, como sus embajadores, como esos representantes que vamos a venir a mostrar quién es Él. Pero Jesús ha dicho en estos pasajes que precisamente el mundo nos va a rechazar, porque rechazaron a Jesús primero. Y si rechazaron a Jesús, el siervo no es mayor que su Señor. Es decir, a nosotros no nos va a ir muy bien por seguir a Jesús. No siempre, no, Jesús nos está hablando de un lamento constante, pero sí en ocasiones. Olvidé mencionar, la pregunta 6. Dice, Jesús escoge llamarnos amigos en vez de siervos, porque le servimos por amor. ¿Qué ordena que hagamos según el versículo 16? Ok, regreso.
Jesús sabía, hermanos, que ese odio de parte del mundo sería inevitable y quería advertir y prevenir a los discípulos de este hecho. Es un consuelo para los discípulos saber que el Maestro había caminado por la senda primero del sufrimiento. Este verbo me ha aborrecido describe, me aborreció en el pasado, pero lo sigue haciendo, entonces seguramente ustedes se van a topar con esto. El mundo siempre manifestó una hostilidad agresiva hacia Jesús desde el comienzo de su ministerio terrenal y seguirá haciéndolo hasta la segunda venida. El gobierno romano, hermanos, odiaba a los cristianos. Encontré aquí unos comentarios de la gente que decía: Tácito hablaba de los que eran odiados por sus crímenes y a los que la chusma les llamaba cristianos. Suetonio había hablado de una raza de personas que pertenecían a una nueva y nefasta superstición. Esa era la forma en que se referían a los cristianos. El gobierno romano, cuando Juan escribe esto, ya Roma está así como encima de los cristianos y la persecución terrible. Y era, hermanos, porque el gobierno consideraba a los cristianos como desobedientes al régimen. O sea, el gobierno romano estaba enorme, grandísimo, abarcaba muchas cosas, y a pesar de que respetaban sus culturas, incluso religiones y varias cosas, algo que unía a todas ellas era el culto al César, era el respeto al César, y los cristianos no aceptaban eso. O sea, los cristianos solamente tenían un Señor, que era Jesús. Y el gobierno romano fue cuando decidió perseguir a los cristianos, porque ellos no le daban culto al César precisamente. Voy a leer las preguntas 7 y 8. Dice: si fuéramos del mundo, esperaremos que el mundo nos amara. Pero si no somos del mundo, así como Cristo no fue de este mundo, ¿cuál reacción debemos esperar del mundo? La acabamos de leer. Si una persona verdaderamente vive piamente, es decir, piadosamente, ¿qué debe esperar? Y aquí hay que ir a 2 de Timoteo 3:12. Si quieren, vamos rápidamente. 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es que anhelemos una persecución, no es que le pidamos al Señor que nos haga sufrir, no, hermanos, créanme que no. Esta semana lo he experimentado, no es que la anhelemos, pero sí el Señor habla de que habremos de padecer. Y no habla de pruebas de enfermedad, sino de gente que está atacando el Evangelio. Y a lo mejor, hermanos, nosotros pues no nos van a matar por nuestra fe. Pero vivimos en un tiempo de ideas, de ideologías, increíblemente perseguido, increíblemente rechazado. O sea, nuestro pensamiento va muy en contra de lo que cada vez más se desarrolla. A nivel moral, a nivel sexual, a nivel familia, son tantas cosas que llega un momento de decir: ay, sí estaremos hasta anticuados o qué, o sea, porque es tanta la lucha. Esa es nuestra persecución. Y entonces por eso dice: el mundo nos va a aborrecer. El mundo aborrece la fe. Ciertamente la iglesia ha hecho mucho daño a la sociedad en muchas cosas, malamente, en la historia lo vemos, pero también rechazan a Jesús directamente a la fe. Y Jesús aquí es bien interesante porque Jesús acusa a esta gente, sobre todo la que está aquí, la que estaba en ese momento. Dice: ellos vieron mis obras, vieron mis palabras. Ellos que dicen conocer al Padre, no lo conocen, porque me hubieran reconocido a mí. Si realmente conocieran a Dios, estarían cerca de mí, me reconocerían, y no lo hicieron. No conocen al Padre y por tanto no me conocen a mí. Y la palabra pecado se usa en muchas formas, pero específicamente pecado en esta habla más sobre la incredulidad que otro pecado.
el mundo no reconocía la revelación de Dios en el Hijo, y ese era su pecado. Y Jesús dice, vieron mis obras. Si yo no hubiera venido, pues no tendrían pecado, no tendrían por qué creer, pero ya vine, ya me vieron y no han hecho caso. Había varias cosas que se decían, hermanos, de los cristianos. Una era que eran revolucionarios, es decir, que pues buscaban otro tipo de gobierno o querían entronar a alguien o algo así. Otros decían que eran caníbales. Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo y mi sangre, mucha gente los juzgó de caníbales. Otros decían que practicaban la inmoralidad. Las comidas que hacían entre ellos, que dice Hechos que comían en las casas, se les llamaban ágapes, y ágape tiene que ver con el amor. Entonces mucha gente, o la fiesta del amor incluso, entonces mucha gente obviamente lo tergiversó para darle un sentido inmoral a esas reuniones de amor, pero de amor ágape entre hermanos. También se decía que eran incendiarios, es decir, con la expectativa de la segunda venida y todo esto, mucha gente decía que ellos iban a provocar algo malo en la sociedad. Y incluso esta misma, cuando se produjo el incendio en Roma, a Nerón se le hizo fácil decir fueron los cristianos, ¿verdad? Porque se decía que ellos eran gente que iba a provocar alguna situación social dura. Y había otras acusaciones de que los cristianos dividían familias o deshacían hogares y separaban a los matrimonios, etc. Entonces había muchos chismes de los cristianos que los judíos sembraron y que hacían que hubiera un odio y un rechazo hacia el cristianismo. Entonces, hermanos, eso es bien interesante porque ellos tenían en contra todo lo que decían de ellos. La única evidencia que ellos tenían era su propia vida para contrarrestar eso. Entonces pasa lo mismo en nosotros, hermanos. Nuestra forma de contrarrestar es que seamos palabras vivas, que nuestra enseñanza sea a través de lo que vivimos, para contrarrestar todo lo que dicen de la fe, del cristianismo, de la iglesia, de la palabra de Dios. Dice, según el versículo 21, que dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Por amor del nombre de quien sufrimos persecución, según el versículo 21. Muy bien. Lamentablemente, hermanos, el aborrecer a Jesús no era un acto pasivo de indiferencia o algo pasajero, sino era una actitud agresiva y sostenida, como los líderes judíos manifestaban hacia Jesús, que no descansaron hasta clavarlo en la cruz. Dice la pregunta 9, Jesús vino como una luz para revelar, la 10, para revelar la pecaminosidad del hombre. El mundo ama las tinieblas porque sus obras son malas, por tanto, ¿qué reacción tuvieron ante la luz? Según los versículos 22 al 25, ¿qué reacción tuvieron? Ahí lo acabamos de ver. Muy bien, ahora nada más permítanme leer el 26 y el 27, que dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesucristo vuelve a asegurar la función del Espíritu Santo. Ya lo hizo en el capítulo 14 y ahora lo anima nuevamente en el capítulo 15 para decirles, no se van a quedar solos. Y el testimonio, las palabras que yo estoy diciendo, no se les van a olvidar, porque va a venir alguien a recordarlas y a explicárselas mejor, porque aún no las han entendido, aún no han entendido quién soy, aún no lo entendieron porque los vemos salir corriendo en la cruz del Calvario. Aún en la resurrección tienen dudas porque no habían entendido. Hasta que llegó el Espíritu, toda esta enseñanza que Jesús les dijo, como que les caía el 20. Y entonces dice, el Espíritu es quien va a dar testimonio a mí y a través, y después ustedes también van a dar ese testimonio, van a ser esos testigos míos.
Jesús realizó la obra de redención y el Espíritu les enseñará y aclarará el significado de lo que Jesús dijo e hizo. Y nosotros a la vez compartiremos ese testimonio al mundo. Y cuando Jesús dice, porque ustedes creyeron desde el principio, no habla desde el principio del Génesis, sino desde el principio del ministerio. Ustedes estuvieron con él desde el principio del ministerio. La condición para que nosotros hoy día testifiquemos acerca de Jesús en una forma eficaz es sencilla. Haber recibido a Jesús como Salvador, vivir en comunión íntima con Él y ser instruido por el Espíritu Santo. No necesitamos más cosas. Claro, no estoy diciendo que no dejemos de estudiar ni de crecer, pero es el Espíritu quien realmente hace la obra, hermanos. Así que en medio de las persecuciones, de las ideologías, en medio de las luchas, permanece en su amor. Busquemos crecer, dar fruto que permanezca. Amémonos los unos a los otros. No tengamos miedo a la persecución. Jesús pasó por ahí. Y experimentemos la obra redentora de Dios a través de su Espíritu Santo. Hermanos, este es el mensaje de Juan 15. Esperamos que sea de bendición. Permítanme orar. Nos vemos en la semana. Si usted tiene alguna necesidad, no olvide mandarla y estaremos orando por ella. Que el Señor los bendiga. Los amo en el Señor. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra que siempre anima, que siempre trae consuelo y edificación. Pedimos en tu nombre y para tu gloria que nos enseñes realmente a permanecer en ti y en tu amor. Que nos enseñes a amarte por sobre todas las cosas y que podamos ser fuertes, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo para permanecer, Señor, y para también honrarte y glorificarte a través del fruto que permanezca. Rogamos asimismo, Señor, que la inspiración de Jesús al saber que fue perseguido y humillado y no desistió, sea nuestro baluarte en medio de persecuciones, Señor, que podamos tener por causa de tu nombre. Y que tu Espíritu Santo siempre sea actuando en nuestra vida, guiándonos a toda verdad, Señor. Sé tú trabajando en nuestro corazón y pedimos que tu bendición nos acompañe hasta que tú regreses, Señor. Permítenos pronto, Señor, estar en casa, alabando y reconociendo tu nombre, tu favor, tu esperanza. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo. El domingo nos vemos. Recordemos que tenemos un culto junto con los hermanos de Príncipe de Paz de Gómez Palacio, así que va a estar muy interesante. Les paso datos y horarios, que me imagino que va a ser el mismo horario, así que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.